Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? La verdad que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Por cierto, agradezco a la licenciada Patricia Rosada por permitirme fundamentalmente volcar algunas experiencias que en carácter de consultor hemos ido recogiendo en lo que hace especialmente al desarrollo de gestión del talento en áreas de salud, específicamente en clínicas y en sanatorios aquí en Buenos Aires. Entonces, en tal sentido, me gustaría compartir con ustedes los objetivos de esta presentación, que tiene que ver con comprender el rol de la gestión del talento humano que le compete a un profesional de la salud como lo son ustedes. Por otro lado, analizar cuáles serían o cuáles son las competencias requeridas para precisamente dotar de mayor valor agregado a la función que ya ustedes vienen cumpliendo. Y fundamentalmente la idea es compartir casos de éxito que en nuestro carácter de consultores nos ha tocado trabajar en hospitales y clínicas de Buenos Aires, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo o la implementación o el funcionamiento de áreas de recursos humanos y dentro de esa función cómo estas áreas de recursos humanos colaboraron en lo que tiene que ver con la gestión del talento, como les digo, tanto en hospitales como en clínicas. Probablemente lo primero que deberíamos estar haciendo es definir el título que le da nombre a esta competencia, a esta conferencia, es decir, gestionar el talento. ¿Qué entendemos por gestionar? Probablemente la primera noticia que tengo para darles es que no es sencillo gestionar desde el área o desde las áreas de recursos humanos lo que tiene que ver con el talento, dado que en las instituciones de salud, como en muy pocas actividades, genera lo que puede ser una dificultad, o preexiste lo que puede ser una dificultad, pero a su vez lo que puede ser necesariamente una oportunidad profesional, que es la diversidad. En una clínica confluyen médicos, naturalmente, de la más diversa especialidad, confluyen enfermeros, confluyen administrativos, contadores, licenciados en administración, y todos tienen un mismo fin, obviamente, que es lograr la mejor atención al paciente y a sus familiares. Entonces, probablemente, cuando hablamos de gestión o gestión del talento en el ámbito de la salud, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la gestión de la diversidad. La gestión de la diversidad con todo lo que eso implica, paradigmas distintos, puntos de vista distintos, opiniones distintas, por no hablar de personalidades distintas. Algunas de estas cuestiones un poco más adelante se las voy a comentar acerca de cómo se trabajó en estos casos que les quiero compartir. Ese sería un punto en lo que tiene que ver con la gestión. Número uno, entonces, la diversidad, la gestión de la diversidad. Número dos, una adecuada selección y por ende contratación del personal médico o del personal de salud o del personal administrativo acorde al ideario de la institución. Ideario que naturalmente puede estar regido por el ente o por el ministerio, en el caso de la Argentina, Ministerio de Salud, que en cierta forma rige los grandes lineamientos de gestión hospitalaria, pero específicamente me refiero a el lineamiento concreto de la institución, ya sea de la clínica o del hospital. Entonces, la selección debe ser desarrollada o debería estar desarrollada por profesionales especializados en el tema, con instrumentos de perfilado de aspectos vinculados a la personalidad, hecho y realizado por profesionales en el tema, y naturalmente la contratación debería seguir toda la normativa legal vigente en el lugar donde se desarrolle. Y naturalmente, por otro lado, en tercer lugar, y no por ello menos importante, todas las políticas de capacitación y desarrollo de las personas, que como les voy a contar dentro de un momento, se torna un valor agregado en materia de fidelización del personal para con la clínica, para con el hospital. Eso genera un valor agregado y mucho más en tiempos donde, como ustedes bien saben, y más específicamente en lo que tiene que ver con la actividad tan noble que ustedes realizan, es el punto básico, que es la mejor atención del paciente. Entonces, a partir de ahí, y en términos de seguir definiendo,
algunas palabras o algunos aspectos claves. Recuerden que gestionar, entonces, es el manejo de la diversidad, la selección y contratación adecuada, la capacitación y el desarrollo eficiente de cara al fin, que es la mejor atención al paciente. Lo que deberíamos estar haciendo ahora es definir qué es el talento. Generalmente uno asocia la palabra talento con el conocimiento que una persona tiene respecto de una determinada tarea, actividad o capacidad. Se vincula el talento fuertemente con, como ustedes ven en el PowerPoint, con el patrón cognitivo, con lo que la persona sabe. Lo cierto es que eso, según los expertos, aproximadamente redunda en lo que es la proporción general del talento en un 33%. El otro 33% tiene que ver, como ustedes ven en la esfera amarilla, con el patrón vinculante o patrón relacional. Esto es, la capacidad cada vez más necesaria que una persona, que un profesional de la salud debería tener para empatizar, para vincularse, para liderar, para negociar, para generar vínculos de confianza, no solamente con el paciente y sus familiares, sino con el equipo multidisciplinario con el cual le toca interactuar y trabajar a diario. Y obviamente la esfera verde tiene que ver con el patrón actitudinal, es decir, la predisposición, la tendencia, la voluntad que el profesional tiene como para desarrollar su tarea. Hemos observado en distintas experiencias de trabajo, tanto en hospitales como en clínicas, que en general el patrón cognitivo es notorio y es altamente calificado, pero observamos en los profesionales poca predisposición o poca tendencia hacia lo relacional y en algunos casos hacia lo actitudinal. El talento, fundamentalmente, es la integración de estos tres patrones. Poco sirve tener personal cognitivamente o aptitudinalmente con P capacitado, pero si no tiene la actitud necesaria y si no tiene la capacidad de relacionamiento necesaria, naturalmente el fin, en este caso profesional, que tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes, se va a ver probablemente un poco alterado. Y como ustedes ven, orbitando en toda esta gráfica, en lo que sería la esfera azul, la cultura de la institución, la cultura organizacional, ya sea del sanatorio, ya sea de la clínica, ya sea del lugar donde ustedes desarrollen la tarea. O de qué manera la cultura, que es la forma que una organización tiene de hacer y de sentir su actividad, cómo esa cultura acompaña o no acompaña al desarrollo de lo que estamos planteando. Esto es, al desarrollo de incorporar habilidades e incorporar conocimientos a profesionales de la salud en los cuales a priori no ha sido formado. Más adelante me voy a referir un poquito más a esto a partir de explicarles o comentarles un caso con el cual hemos trabajado. Entonces, hablando de estos casos, yo aquí les comparto una propuesta que hemos implementado en un muy reconocido hospital de Buenos Aires, que tiene que ver con el funcionamiento del área de recursos humanos, donde ustedes pueden ver que el primer punto, si vamos en el sentido de las agujas del reloj, el primer punto tiene que ver con la selección. Esto es, contratamos enfermeros, contratamos médicos así porque sí, en función de lo netamente cognitivo. Lo cognitivo es la condición necesaria en términos de talento, pero la condición de suficiencia tiene que ver con los otros dos patrones que les comenté, el actitudinal y el relacional. Entonces, esa selección se basó en esta institución, en este hospital, en que los aspirantes, estos tres patrones, para los cuales se los perfiló con diferentes instrumentos, con diferentes herramientas. Yo les voy a compartir uno de ellos para que ustedes interpreten la base metodológica de ese instrumento. Se los perfiló para adecuar justamente el resultado de ese perfilado a el ideario que en este caso la institución hospitalaria tenía, que es: necesitamos desarrollar o necesitamos practicar la medicina con humanismo. Medicina con humanismo es una frase de un famosísimo, seguramente ustedes habrán oído mencionarlo, un famosísimo cardiólogo y educador argentino, como lo fue el doctor René Favaloro,
que fue el creador del primer bypass coronario, allá por el año 1951. Él, entre sus frases de cabecera, siempre mencionaba esta, que la medicina sin humanismo no merecía ser ejercida. Entonces, esta clínica tomó como misión profesional la medicina con humanismo, y todas sus acciones, incluso desde el área que estamos analizando, desde el área de la gestión del talento, apuntaban a consolidar y a poner en práctica y a vivenciar la medicina con humanismo. Entonces, a partir de un cierto alineamiento entre ese ideario, entre el proceso de selección y entre el perfil que se detectaba, obviamente se generaba el proceso de contratación acorde a las normativas y acorde a los reglamentos, en este caso, que la clínica tenía. Y ahí nace todo un proceso de inducción que tiene como, o que tuvo en aquella oportunidad como finalidad, que los ingresantes, insisto, no solamente profesionales del área de salud, como pueden ser médicos en sus más diversas especialidades, o enfermeros, sino contadores, licenciados en administración, psicólogos y administrativos con carreras terciarias, que todos estos profesionales sean capaces en el término de 4 meses de recorrer y de trabajar en todas las áreas del hospital, simplemente como, entre comillas, residentes, como para que ellos vean qué se vive, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, y fundamentalmente cuáles son las áreas de aporte que, pese a tal vez no tener la formación específica, como surgió el caso de un contador en una guardia, donde ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, el contador detectó que había ciertos aspectos vinculados al manejo de los insumos por parte del jefe de guardia que podían llegar a ser mejorados o que podían llegar a ser revisados, y eso fue constituido como una mejor práctica en materia de manejo de insumos en el turno correspondiente o en la guardia correspondiente a un determinado turno. Entonces, ese proceso de inducción, estimado en 4 meses, fue un logro que esta institución logró implementar y que fue muy validado por todos los ingresantes. Naturalmente se fijan las políticas de retribución acorde al marco económico, al marco jurídico, ya no solamente del hospital, sino del organismo de influencia que determine los nomencladores para el pago de aranceles o de honorarios médicos, y a partir de ahí se desarrolla toda una etapa de fidelización. El responsable de gestión humana de esta clínica, por cierto, un médico, siempre nos comentaba que él ya prefería dejar de hablar de carrera profesional o de retención del talento, sino hablar de fidelización del talento. Él siempre me decía que, así como se habla de fidelizar al cliente, había que fidelizar al empleado, había que fidelizar al miembro de la institución. Entonces, a partir de esa política de fidelización, recuerden, siempre apuntando al ideario, que es la práctica de la medicina con humanismo, a partir de esa fidelización se desarrolló un plan de formación, un plan de capacitación, que ahora les voy a compartir algunos detalles, un plan de capacitación que era o que fue la condición necesaria para alinear de manera continua al profesional médico y no médico, al profesional de la salud y no de salud, al ideario institucional. Y posteriormente al plan de formación se generaron instancias de desarrollo. El desarrollo, fundamentalmente, lo entendimos con los directivos de esta institución como la puesta en práctica del aprendizaje, lo que les voy a comentar a continuación. Entonces, este plan de desarrollo para médicos, figura médicos y enfermeros, en realidad fue para personal también administrativo y personal de áreas, de áreas contables. Empezó con la fase 1, que es, como ustedes observan ahí, la cultura organizacional y la gestión del cambio. Es decir, se capacitó a un total de cerca de 30 personas en entender qué es la cultura organizacional y fundamentalmente
cómo interpretar a partir de su vocación médica y a partir de su accionar diario, cómo moldear, cómo hacer la cultura pretendida todos los días. Y diría yo, el consecuente proceso de cambio que eso supone. Es decir, se convirtió o se detectó un grupo de posibles agentes de cambio que sean, una vez formados, o que fueron concretamente una vez formados, las personas que fueron distribuyendo, comunicando, el responsable médico del área de gestión humana siempre decía que me gustaría que estos profesionales fueran como marabuntas, decía él, como esas hormigas a lo largo de la organización que fueran embebiendo y que fueran comunicando todo lo que la organización pretendía con este cambio. La fase 2 consistió en los estilos personales o el autoliderazgo. Yo siempre digo que no hay nada más difícil de liderar que uno mismo. Entonces, se los perfiló a los participantes, en este caso, con el Myers-Briggs Type Indicator, el MBTI, que es una prueba mundialmente reconocida que nos ayuda, partiendo de la base de la teoría del psiquiatra de origen suizo Carl Jung, nos ayuda a conocer determinadas preferencias de orden psicológico que todos tenemos y cómo esas preferencias impactan a la hora de comunicarse, a la hora de liderar, a la hora de gestionar cambios, a la hora de implementar políticas que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de habilidades para las cuales los profesionales de la salud en general no han sido formados. Luego les voy a compartir el mapeo grupal, la tendencia que dio y cómo fueron trabajando o cómo se fue trabajando desde el área de gestión humana con dicho perfil. La fase 3 tiene que ver o tuvo que ver con el desarrollo de habilidades de gestión y de las llamadas habilidades blandas. Por esta misma razón que les esgrimí hace un momento. Como profesionales de la salud no estamos formados naturalmente en ciertas habilidades. Entonces, planificación estratégica, manejo de inventarios, gestión de proyectos, fueron las 3 habilidades llamadas entre comillas duras, con las cuales capacitamos a esta audiencia, y por otro lado, en habilidades de las denominadas blandas, que con el cuerpo médico responsable del área de gestión humana acordamos, como liderazgo, gestión del cambio, comunicación y trabajo en equipo. Con esta capacitación surge un plan de desarrollo de residentes, es decir, quienes formaban parte o quienes formaron parte de esta capacitación deberían ser los encargados posteriormente de formar a los nuevos residentes o de formar a los nuevos ingresantes que, valga la redundancia, ingresaban o se incorporaban, en este caso, a esta institución. Y la fase 4 tenía que ver con el logro de la transferencia del conocimiento al lugar de trabajo. Siempre decíamos con los responsables de gestión humana que la condición necesaria era la capacitación. La condición de suficiencia era acompañar a los involucrados en poner en práctica ya en su unidad médica, ya en su unidad de trabajo y con su equipo de trabajo, lo visto a lo largo de la capacitación. Eso tiene que ver con el desarrollo, eso tiene que ver con, como ustedes ven ahí, con un proceso individual de seguimiento y de evaluación. ¿Por qué? Porque así como se lo formó, este personal, insisto, médico y no médico, también iba a ser evaluado por cómo ponía en práctica determinadas habilidades y determinados conocimientos brindados durante la etapa de entrenamiento. Por lo tanto, creo que el gran logro de este proyecto fue que, en este caso, esta clínica viera que el desarrollo del talento no es un programa que empieza y termina en una determinada fecha, sino que debería ser encarado como un proceso que sabemos cuándo empieza, pero no necesariamente deberíamos saber cuándo termina. Por eso es que la fase 4 se liga permanentemente nuevamente con la fase 1, porque como ustedes bien saben, vivimos en tiempos más que dinámicos, vivimos en tiempos donde el margen entre sorpresa y sorpresa es cada vez menor, por lo tanto tenemos que estar permanentemente formándonos y capacitándonos. Yo les había anticipado que en este proceso perfilamos, en este caso fueron 23 personas, fue una muestra que tomó la clínica,
en la prueba MBTI. La prueba MBTI, como les anticipé también, mide o nos permite conocer ciertos aspectos de la personalidad en 4 dimensiones. Como ustedes ven ahí, la primera dimensión es la extroversión, es decir, las personas orientadas hacia la acción y las personas orientadas hacia el hacer. Dentro de la primera dimensión, la segunda preferencia es la introversión, es decir, personas mucho más orientadas, más que al hacer, al pensamiento, más orientadas a la reflexión, más orientadas a la planificación. Fíjense que de un total de 23 profesionales perfilados, el 61% son personas introvertidas. Acá estamos hablando del mapa grupal. La segunda dimensión mide lo que el modelo denomina S, que es sensoriales, es decir, personas que necesitan ver para creer, personas que son bien pragmáticas, bien concretas, fíjense, el 74% de la muestra nos habla de esto, mientras que la otra dimensión, o la otra, mejor dicho, preferencia de la segunda dimensión son personas N, el modelo las denomina como intuitivos, es decir, personas que no necesariamente requieren de tanta planificación, sino que más bien actúan sobre la marcha. Un dato que me acuerdo en este momento, de este 26% de N en la población médica, la mayoría de este 26%, diría de estos 6, prácticamente 5, trabajaban o eran especialistas en emergentología. Saquen ustedes sus propias conclusiones. La dimensión 3 mide hasta qué punto decidimos por la T de thinker, es decir, decidimos a través de la cabeza, o la F de feeler, hasta qué punto decidimos por el corazón. 21 de los 23 participantes, es decir, 91% de los perfilados son T, mientras que 2% fueron F. Si no recuerdo mal, estoy casi seguro, estas 2 personas F no eran médicos, sino que eran enfermeros. También saquen ustedes sus propias conclusiones. La dimensión 4 mide 2 preferencias, mide 2 preferencias. La J, que es juzgador, que no es rotular ni prejuzgar, sino que es la capacidad para prever, para planificar, para anticipar. Son personas sumamente organizadas, son personas sumamente, yo siempre digo que tienen como un Excel en la cabeza, fíjense, el 87% de la muestra perfilada, mientras que los P, que son aquellas personas más espontáneas, con más opciones, con más diversidad, que ven no solamente una forma de llegar a un camino, sino que ven varias alternativas, ven varias posibilidades, representó un 13% de la muestra con 3 personas. Entonces, el grupo, como ustedes ven remarcado en azul, es ISTJ. ISTJ son grupos, si bien altamente fiables, altamente capacitados, altamente prolijos, altamente eficientes, tienen esas grandes ventajas, probablemente las áreas de desarrollo tengan que ver con que son poco flexibles a los cambios, compran el cambio solo si les cierra matemáticamente, y fundamentalmente, en términos de grupos, no resultan ser grupos, insisto con la palabra, porque no estamos hablando de los reportes individuales, sino que estamos hablando de la tendencia grupal, suelen ser grupos en general que suelen ser vistos como poco empáticos, como más bien fríos, como más racionales y como alejados tal vez del lado humano de la gestión. Imaginen esto en un grupo en el cual se pretende generar valor al paciente a través de la medicina con humanismo, ¿no? Ahí surge una primera brecha que no es un inconveniente, sino que es justamente un desafío. La clínica tomó esta brecha como un desafío de trabajo que viene superando día a día. Y la segunda prueba a la cual se les perfiló fue el denominado inventario AEL, que significa análisis del estilo de liderazgo. Fíjense ustedes que los cuadros marcados en verde es el estilo primario, es decir, aquel estilo que los perfilados más usan, tienen la tendencia a dirigir, tienen la tendencia a apoyar, pero es un apoyo que, hablando con muchos de ellos, nos decían es un apoyo nocivo porque es un apoyo que tiene que ver con, al ver que otras personas no pueden hacer lo que yo pretendo que hago, termino haciéndolo yo. Entonces, ¿esto qué impide? Impide, fíjense los cuadros amarillos, que es el estilo a desarrollar. Impide delegar e impide informar.
cuando los directivos de la clínica y cuando los responsables concretos de gestión humana vieron estos dos cuadros o vieron estas dos tendencias, yo no los quiero aburrir con números, pero obviamente había números y había métricas que marcaban más claramente esto, dijeron, bueno, evidentemente la mejor forma de instruir es crear un plan de inducción que naturalmente sea obligatorio y del que aquellos profesionales, tanto de salud como no formados en áreas de salud, o en competencias o en carreras de salud, pero que estén involucrados en este proceso, deberían liderar y deberían desarrollar. Entonces, a partir de acá, fíjense, y vuelvo un segundito acá, si me disculpan, a partir de todo lo que estamos viendo, es indudable que surge la necesidad de formarnos cada vez más en determinadas competencias para las cuales, por formación profesional, no hemos sido formados. Les quiero compartir un muy breve videíto ahora, que habla justamente, un video del Fondo Económico Mundial, que habla de las 10 competencias o 10 habilidades que necesitarás mañana, en el 2020, para desarrollar más eficazmente tu tarea. Bueno, muy bien. Como se habrán dado cuenta, estas habilidades que, según el Foro Económico Mundial, ya a partir de pocos meses, en el 2020, deberíamos estar desarrollando, tienen algunas cosas en común. Fíjense, por empezar, no formaron parte de nuestra formación, la mayoría de ellas. Yo no recuerdo haber tenido una materia en la universidad que se llame pensamiento crítico o coordinar tareas con los demás. Esto es, los planes de estudios en general en las universidades tienen un promedio, por lo menos en la Argentina, en muchas de ellas, de 30, 40 o 50 años de atraso. El otro día hablaba con un colega y me decía, yo estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, un colega de mi edad, con el mismo programa con el cual me formé hace 30 años. Entonces, eso es una responsabilidad que todos, desde nuestro lugar, deberíamos empezar a ser conscientes de ella para empezar a hacer algo al respecto. Muchas de estas habilidades suponen mirar al otro, es decir, suponen empatizar, suponen desarrollar un lado mucho más humano de la gestión, un lado mucho más vinculado al desarrollo de la inteligencia emocional, mucho más vinculado al desarrollo de la empatía, mucho más vinculado al desarrollo de ponerse profesionalmente en el lugar del otro, y no hablo solamente del paciente, sino que hablo de nuestros pares, de nuestros equipos de trabajo. Suponen otras tantas de ellas, otras tantas de las competencias que hemos visto en el video, suponen cuestionar el sistema, pero cuestionarlo profesionalmente, cuestionarlo desde el fundamento, desde la razón, no porque me levanté de mal humor y veo todo mal. Supone desde el sentido común cuestionarse y preguntar y en el buen sentido atropellar y, por qué no, subvertir determinadas prácticas que con nuestro conocimiento y nuestra experiencia lo podemos hacer. Y fundamentalmente, el último punto, suponen ser líderes de cambio, suponen ser personas que empiecen a escribir, ¿por qué no?, un nuevo paradigma. Me decía un médico muy prestigioso y muy ligado a estos proyectos que les acabo de compartir, que nosotros los médicos tenemos, decía él, una gran enfermedad que es la certidumbre. Estamos enfermos de certidumbre. Y en un momento o en un mundo donde la incertidumbre y la duda es lo que manda, empezar a dudar, yo les diría que, como decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, es el primer síntoma de la inteligencia. Así que los invito a animarse, los invito a que duden y que producto de esas dudas desarrollen nuevas competencias y fundamentalmente logren el ideario profesional
por el cual muchos de ustedes están sentados donde están sentados, que es lograr una mejor calidad de vida para los pacientes que nos toque o con quien nos toque trabajar. Yo les agradezco muchísimo la atención, agradezco nuevamente a la licenciada Rosada por permitirme intervenir y compartir con ustedes estas breves reflexiones. Estoy a su disposición en www.beldaconsultores.com, en el Facebook a través de Belda Consultores o en el mail a través de info@beldaconsultores. Les dejo un cordial saludo desde Buenos Aires, muchísimas gracias y de nuevo a su disposición. Buenas tardes.